Los nervios son un manojo de fibras que reciben y envían mensajes entre el cuerpo y el encéfalo. Son los mensajes que se envían por medio de cambios químicos y eléctricos en las células quienes componen los nervios. El ganglio nervioso es una aglomeración de somas en el sistema nervioso autónomo, en el cual se localiza un conjunto de cuerpos neuronales y conecta el sistema nervioso central con los órganos sensoriales. La función de los nervios se puede dividir en tres partes. Primero, función sensitiva. Hace que nuestro cuerpo reaccione ante estímulos que pueden proceder tanto dentro del organismo como de afuera. Función integradora. Después de que el organismo recibe el estímulo, el cuerpo realiza una respuesta tomando la decisión de la conducta a realizar, como por ejemplo agrandar las pupilas para poder ver mejor en el caso de estar en un entorno oscuro. Función motora. Es la que permite al organismo contraer músculos o producir secreciones glandulares, según el tipo de estímulos que haya recibido. Además, se encarga de gestionar las emociones debido a que interioriza los estímulos externos. Tenemos al ganglio autónomo. Se localiza en los órganos situados a nivel del tórax, abdomen, cabeza y pelvis. Los ganglios sensitivos son los que se localizan en la médula espinal, cerca de la raíz dorsal y ventral del nervio raquídeo. Por otro lado, el sistema nervioso periférico está compuesto por 31 pares de nervios que salen de las aberturas de la columna vertebral, los cuales son los nervios raquídeos, y por 12 pares de nervios que salen de la abertura del cráneo, que son los pares craneales. Tenemos el sistema nervioso somático, que está constituido por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con los músculos controlados por un esfuerzo consciente y los receptores sensitivos de la piel. Y por último tenemos el sistema autónomo, que conecta el tronco del encéfalo y la médula espinal con los órganos internos que regulan los procesos internos del organismo que requieren un esfuerzo consciente de las personas. Por ejemplo, la frecuencia y la potencia de los latidos cardíacos, la presión arterial, el ritmo respiratorio con la que pasa el alimento a través del tubo digestivo. Voy a explicar la importancia para la transmisión de información. Los sistemas de protección del sistema nervioso periférico son esenciales para asegurar una comunicación efectiva dentro del cuerpo humano. Protegen los nervios de daños físicos, proporcionan aislamiento eléctrico, regulan el entorno y defienden contra posibles amenazas, garantizando así una transmisión de información efectiva y segura entre el cerebro y el resto del cuerpo. La del sistema nervioso periférico. Esto se refiere a su susceptibilidad a lesiones o daños externos. Esto puede incluir a traumatismos, compresiones, infecciones u otras lesiones que afecten su función. Es importante proteger el sistema nervioso periférico para mantener una comunicación efectiva entre el cerebro y el resto del cuerpo. Comparando con el sistema nervioso central, que está protegido por el cráneo y la médula espinal, el sistema nervioso periférico en su mayoría carece de esa protección ósea. Esto lo hace más vulnerable a lesiones externas como traumatismos o compresiones, subrayando la importancia de otras formas de protección para mantener su integridad y su función. Tenemos las lesiones traumáticas y tóxicas y riesgos para el sistema nervioso periférico. Tenemos también la sensibilidad del sistema nervioso periférico. La sensibilidad del sistema nervioso periférico se refiere a la capacidad de detectar o poder responder hasta ciertos estímulos. En el contexto, por ejemplo, de las lesiones traumáticas y tóxicas o los riesgos para el sistema nervioso periférico, tenemos lesiones físicas. Tenemos exposición de toxinas, tenemos inflamaciones tóxicas, por ejemplo, también tenemos la diabetes o lesiones de comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros detectamos estos riesgos traumáticos o lesiones traumáticas o lesiones tóxicas, si nosotros podemos detectar estos riesgos de manera temprana y efectiva, podemos prevenir o minimizar el daño para nuestro sistema nervioso periférico, que es parte fundamental de nuestro sistema nervioso en general, ya sea sistema nervioso central o periférico. Es
importante detectar esta cierta de enfermedades o factores para poder prevenir ciertos riesgos.